Y ahora sí voy a pasar a dar la introducción a nuestra ponente invitada del día de hoy. Con esta actividad nos acompaña la doctora Lorena Beatriz Garcés Cepeda. Ella es doctora en tanatología, maestra en ciencias de la educación y licenciada en pedagogía. Cuenta con una sólida trayectoria en docencia, investigación y acompañamiento socioemocional en instituciones como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Pedagógica Nacional. Su labor se distingue con un enfoque humanista que promueve ambientes de aprendizaje seguros, empáticos y centrados en la persona, orientados al desarrollo integral del estudiantado. Ha sido reconocida con el Premio de la Excelencia del Desempeño Docente 2025 por la Universidad Iberoamericana. Sus líneas de trabajo abordan el duelo, la tutoría universitaria, la prevención del suicidio en jóvenes y el diseño curricular con enfoque humanista. Es autora de diversas publicaciones académicas y formadora de docentes en temas de acompañamiento socioafectivo y educación en contextos de crisis. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy en la capacitación y pues todos suyos para platicarnos sobre esta actividad pues que llevaremos el día de hoy. Muchas gracias, maestra Lorena. Muchísimas gracias a ti, Joshua, que me presenta siempre de una forma, pues muy linda, ¿no? Entonces te lo agradezco muchísimo. Y bueno, para mí es todo un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que desde luego es muy interesante, pero también muy, muy complejo, ¿no? Puesto que involucra ambas caras de la moneda, o sea, lo que significa justamente el cuidar a alguien, ¿no? En un proceso de duelo, pero también lo que implica que nosotros en algún momento podamos vivir un duelo mientras hacemos nuestra labor de cuidado, ¿no? ¿Qué nos va a implicar? ¿Qué situaciones se pueden generar en torno a ello? Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de eso. Bueno, pues primero me gustaría comentar, ¿no? Algo que me parece que aunque es muy obvio, muchas veces vamos perdiendo de vista y creo que siempre es importante tener ahí un pequeño espacio para recordarlo, porque dicen los que saben muchísimo, ¿no? Los filósofos y todos estos personajes que a veces se nos hacen tan complejos, dicen justamente que nosotros lo que no queremos ver lo ponemos en el punto ciego, ¿no? Lo escondemos ahí para que aunque esté enfrente de nosotros, no lo veamos y eso nos permita de alguna manera en esa medio inconsciencia, pues tratar de construir una realidad diferente, porque definitivamente hay cosas tan profundas, tan difíciles, que a veces no nos es tan fácil poder digerirlas, ¿no? Entonces, siempre las vamos colocando como en el punto ciego para que ahí no nos den tanta lata, ¿no? Entonces, bueno, pues primero creo que es importante entonces sacar de ese punto ciego estos elementos que les digo parecen obvios, pero que quisiéramos a veces olvidar, ¿no? El primero sería que la vida humana, pues, está marcada por la impermanencia y el cambio constante. Lo único que tenemos certero en esta vida es el cambio, ¿no? Y creo que algo también muy importante que tendríamos que reflexionar en función de eso es que siempre que experimentamos un cambio va a haber pérdidas. Y esas pérdidas, por supuesto, son parte de una experiencia universal y yo creo que lo importante que hay que reflexionar en función de ello es que muchas de esas van a ser insignificantes, incluso van a pasar desapercibidas en nuestra vida, pero habrá otras, sin embargo, que nos generen un gran, gran dolor. Y por supuesto que vamos a ir hablando de qué es o en qué condiciones es que una pérdida se convierte en algo que nos lleva a pasar por un proceso de duelo tan complejo y tan doloroso. Y por supuesto, otro punto muy importante, que es que acompañar procesos de pérdida implica reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Y eso es lo que lo hace más difícil, porque estamos frente a un espejo, ¿no? Que nos recuerda que nosotros también hemos pasado por ahí, porque es inevitable pensar que alguien en su vida no haya experimentado un duelo y porque a veces si no sabemos lidiar correctamente con esto, lo que queremos es sacar a la otra
persona lo más rápido posible de ahí, ¿no? Como si acompañar no fuera estar ahí, sino más bien agarrar una de estas cuerdas con las que amarran al caballo, ¿no? Y jalar a la persona para que se salga de ese abismo tan doloroso en el que se encuentra. Pero la realidad es que eso no lo podemos hacer, ¿no? La realidad es que cada proceso tiene sus tiempos, cada momento tiene sus necesidades específicas y acompañar es un proceso de valentía, sin duda, en estos procesos que pues todos experimentamos, todos y todas vamos experimentando como seres humanos, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar entonces después de esta reflexión. Y bueno, pues me gustaría, si quieren, voy a dejar de compartir antes de que hablemos un poquito de esto. Me gustaría que me regalaran 3 participaciones y conocer un poquito qué consideran ustedes que es el duelo. Hola, buenas tardes. Aquí. Liliana de Armonía Hola, Familiar. hola Una Liliana. disculpa que no prenda mi cámara, pero estoy teniendo problemas con la misma, entonces les ofrezco No te una disculpa a preocupes. todas y a todos. Yo creo que híjole, me hace algo bien difícil, especialmente ahora que mis padres ambos tienen 80 años y que sé que eventualmente bueno, van a fallecer, ¿no? Entonces creo que el duelo es esta parte donde integramos a un ser amado desde otra perspectiva que no es física, sino a lo mejor una perspectiva espiritual y de reentender y resignificar nuestra vida sin ellos. Algo así entiendo. Bien, muy bien, Liliana. Muchísimas gracias por esta aportación que aparte nos regala un poquito de ti, ¿no? Cuando nos compartes acerca de tu propia vivencia. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartirnos? Yo, Sí, adelante. hola, soy Carla Hernández y ahí ya dice ahí étnica y no pude cambiar mi nombre, pero bueno, soy Carla. Yo creo que el duelo es un proceso de muchos elementos, ¿no? Pero me parece que es de aceptación, de conciencia, de la ausencia, ¿no? De algo, de alguien, de alguna cosa. Me parece que yo podría llamarlo así, ¿no? Como que es este proceso de la aceptación, del reconocimiento de una ausencia. Perfecto, muy bien, gracias, Carla. ¿Y alguna más, una tercera que alguien nos quisiera compartir? Si alguien Bueno, por ahí. buenas Ajá. tardes, soy Aurelia Muñoz. Bueno, para mí es justamente vivir este proceso de una pérdida, de la cual pues nadie está preparado. Entonces es pues, pues justo el vivir con esa ausencia, empezar a vivir con esta ausencia, pero al mismo tiempo pues depende también de nosotros, ¿no? De cuánto tiempo queremos o necesitamos para poder aceptar lo que perdimos en este momento. Entonces puede ser un proceso a mediano, corto plazo, o sea, pues sí, depende de cada uno de nosotros qué tanto tiempo queremos que dure este duelo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Aurelia. Pues vamos a ver, entonces vamos a complementar con esto que amablemente nos compartieron y que tiene mucha razón. Entonces vamos a ir complementando justamente. Y bueno, pues el duelo efectivamente es un proceso natural, ¿no? Aunque hoy en nuestra sociedad pareciera que no lo es, ¿no? Que ha dejado de ser un proceso natural, que es un proceso que tenemos que evitar, ¿no? Que se vive en privado, ¿no? Ya a la gente no le gusta saber que alguien está en duelo porque decimos, chin, ¿no? Ya va a empezar a llorar, ya nos va a decir. O sea, vivimos en una sociedad que sin duda se ha deshumanizado mucho en ese aspecto, ¿no? Y ha dejado a un lado el reconocimiento tan importante de lo que representa el proceso del duelo en las personas, ¿no? Y que aparte es un proceso que tiene una dimensión social, ¿no? Pero hoy en día, pues digamos que también es un proceso de adaptación que definitivamente en muchos casos se vive de manera solitaria.
Y bueno, aquí nos dice que es ante una pérdida significativa. Fíjense que esto es muy importante, ¿no? Porque podemos decir entonces que todo duelo deriva de una pérdida, pero no todas las pérdidas van a generar un duelo. Solo aquellas que tengan un significado sumamente profundo son las que nos van a llevar a experimentar un duelo. ¿Y eso de qué depende? Pues de nosotros, de nuestros vínculos, de nuestros afectos, de lo que vamos depositando no solo en las personas, sino en las cosas, en los espacios, ¿no? En las ideas que tenemos, en las construcciones también que hacemos en función de nuestras creencias, de nuestros valores. Es decir, experimentar un duelo no tiene que ver necesariamente con una pérdida humana, sino que tiene que ver con todo aquello que da un mundo de significados a nosotros como personas. Eso quiere decir entonces que cuando algo de esto se pierde, pues vamos a vivir un proceso adaptativo, ¿no? Justamente como nos decía Liliana, ¿no? Vamos a tratar de adaptarnos a esa nueva realidad y a recolocar aquello que hemos perdido y resignificarlo. No es un proceso que nada más sea emocional, involucra muchísimas dimensiones, como lo decíamos. Se involucra, por supuesto, las emociones, la cognición, ¿no? Porque no podemos concentrarnos igual. Nuestra mente empieza a jugarnos unas malas pasadas, donde todo el tiempo estamos con pensamientos recurrentes, a veces autodestructivos, violentos, y a veces está perdida, ¿no? Sin permitirnos concentrarnos. También se experimenta toda una serie de sintomatologías físicas y por supuesto también se rompe de alguna manera la armonía que se tenía en el ámbito social y también cabe decirlo, pues involucra nuestra dimensión espiritual. Y aquí me gustaría hacer una pausa porque cuando me refiero a espiritual no me refiero a lo religioso, me refiero a esa dimensión de nosotros mismos que se hace preguntas profundas, ¿no? Algunos las llaman dimensión existencial y que tiene que ver justo con esas preguntas que surgen cuando algo que amamos se va, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hay sentido en este proceso de pérdida? ¿Hay sentido en este dolor tan grande que siento? ¿Voy a poder volver a reincorporarme a la vida? Eh, es decir, ¿me voy a morir yo también? ¿No? En esta dimensión espiritual surgen esas preguntas profundas que por supuesto nos vamos haciendo cuando experimentamos un duelo. Y la otra cosa muy importante que ya nos comentaba Aurelia es que efectivamente cada persona vive el duelo de manera única y no es lineal. Fíjense que es muy interesante porque hay muchos mitos, ¿no? Hay muchas creencias falsas alrededor del duelo, ¿no? Muchas de ellas se vincula con la idea de que es un proceso sistemático, ¿no? En donde es como si estuvieras jugando ¿cómo se llama esto? Pues sí, como por estaciones, ¿no? Así como en el béisbol, ¿no? Que llegaras a la primera base y la segunda. Y la realidad es que no es así, ¿no? Y tampoco se trata de un proceso que tenga una durabilidad específica, como mucha gente lo cree, ¿no? O por ejemplo, cuando lo confunde con el luto, que el luto sí tiene que ver con toda una práctica religiosa y que por supuesto que implica un tiempo específico, ¿no? El duelo es un proceso que más bien para saber lo saludable que está haciendo, pues no depende exactamente ni del tiempo ni de que sea lineal, sino de cómo la persona se va adaptando a la nueva realidad, ¿no? Entonces, ahí podemos ir encontrando diversos indicadores que nos van a permitir entender esto, pues poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a seguir en ese aspecto. Por supuesto, si en algún momento tienen una duda, con todo gusto la respondemos, ¿no? Ay, creo que me brinqué una diapositiva. Ahí estamos. Entonces, bueno, pues decíamos que toda una serie de dimensiones que nos configuran empiezan a surgir, ¿no? O sea, emocionalmente somos verdaderamente un torbellino,
vamos a experimentar tristeza, vamos a experimentar rabia, enojo, anhelo, frustración, vergüenza, culpa. Vamos experimentando una serie de emociones que aparte, algunas de ellas pues representan todo un veto social, ¿no? Sobre todo si lo pensamos desde la perspectiva de género también, ¿no? O sea, ¿cuántos hombres no pueden expresar su tristeza? ¿Cuántas mujeres no podemos expresar nuestro enojo, ¿no? Porque en ambos casos hay toda una connotación de género detrás de estas emociones. Entonces, pues vamos ahí experimentándolas muchas veces confundidos el por qué lo sentimos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sentir enojo no sé, con mi madre que acaba de fallecer, si ella me dio todo, pero siento enojo, ¿no? O cómo puedo sentir enojo de que me estoy separando si finalmente, pues yo ya quería terminar esta relación, o por qué me siento tan triste, ¿no? Si finalmente esto ya se venía a venir. Es decir, hay todo un proceso emocional que por supuesto va a estar ahí con curvas peligrosas, subidas y bajadas, y todo eso va a ser perfectamente normal, ¿no? Va a ser perfectamente normal. Lo que no va a ser normal es que nosotros no tengamos la capacidad de poder externar estas emociones, y muchas veces tiene que ver con ciertos mecanismos que vamos construyendo de protección, ¿no? Como por ejemplo, pues si a mí alguna vez me dijeron que soy una chillona, que me la vivo chillando, que ya están hartos de verme chillar, pues entonces mi mecanismo de defensa hará seguramente que yo actúe de una forma mucho más racional y que no me permita el llanto, ¿no? Entonces, muchas veces todos estos mecanismos que operan también, pues inhiben aparentemente el que se externen las emociones, pero no así en el ámbito de cómo operan en nuestro cuerpo. Yo creo que eso es muy importante que lo podamos identificar aquí, porque, por ejemplo, el que yo sienta una profunda tristeza y que no la quiera externar, a lo mejor me lleva a aguantarme el llanto, pero eso no inhibe la respuesta biológica, ¿no? O sea, se va a producir mucosidad, porque pues pegado del llanto vienen los moquitos, ¿no? Se va a producir mayor mucosidad, voy a sentir opresión en el pecho, o sea, la respuesta biológica no la podemos inhibir, ¿no? Porque las emociones son respuestas biológicas. Por supuesto, ya lo decíamos, una dimensión cognitiva, porque entramos en esa confusión, nos contamos varias veces la historia, tratamos de pensar cómo pudo haber cambiado nuestra participación en esa historia, si lo hicimos bien, si no lo hicimos bien, aparece la culpa y los pensamientos recurrentes que son terribles y no nos dejan dormir, ¿no? Ahí estamos todo el tiempo tratando de darle una explicación diferente, de culpándonos por no haber podido dar un desenlace diferente. Es decir, ahí estamos con pensamientos recurrentes que por supuesto no nos permiten concentrarnos y que afecta directamente pues en nuestro desempeño laboral, en nuestro desempeño escolar, en todas las actividades cotidianas que hacemos, ¿no? O sea, estar en un duelo implica que obviamente nuestros procesos cognitivos van a fallar, ¿no? Incluso la memoria, puede haber que confundamos ciertas cuestiones con otras, y en el ámbito de lo físico, pues también vamos a ver toda una sintomatología muy importante que es fundamental que reconozcamos como parte del proceso de duelo. Cuando alguien está en un proceso de duelo llora, perdón, llora tanto, pues las lágrimas pareciera que no, pero si uno las prueba al ser saladitas, pues nos van deshidratando, ¿no? Entonces uno acaba con dolor de cabeza, uno acaba con malestar físico, como no puedes dormir por el pensamiento recurrente, pues acaba sumamente cansado, irritable, ¿no? Aparecen trastornos de sueño. Nuestro estómago también sufre una serie de cuestiones, ¿no? Al final, nuestro cuerpo tiene que hacer el mismo proceso, perdón. Un poquito sobre el colegio Cruzal, yo le estaba preguntando. Ay, perdón, pensé que había alguna pregunta. Nuestro cuerpo, al final de cuentas, tiene que hacer lo mismo que la mente, ¿no? Tiene que integrar esa experiencia y finalmente generar un proceso de adaptación. Nuestro estómago hace
exactamente la misma función, ¿no? Integra toda esta información, la procesa y la saca. Así que digamos que en ese sentido también vamos a ver algunos aspectos que se reflejan en nuestro estómago, ¿no? Si yo soy una persona a la que no le gusta soltar, a la que le gusta aferrarse o necesita aferrarse o controlar el proceso, pues a lo mejor me va a dar un estreñimiento, ¿no? O a lo mejor me va a dar una diarrea espantosa y no puedo contener nada porque lo que yo quiero es ya pasar por este proceso. Entonces voy a sentir inflamación, voy a tener muchas dificultades digestivas, a lo mejor voy a tener hambre, a lo mejor no voy a tener hambre, ¿no? A lo mejor me va a doler espantoso la espalda, la cadera, es decir, va a haber toda una sintomatología que nos acompañe en ese proceso. Y también, por supuesto, desde el ámbito de lo social, hay muchas personas que tienden al aislamiento, lo cual podríamos decir en mucho sentido que es necesario, ¿no? Porque el aislamiento nos permite tener ese proceso de introspección que nos ayuda a acomodar, aunque cuando este aislamiento, digamos que empieza a ser una cuestión que lo aborda todo, pues por supuesto que puede ser una situación que nos alarme, o el otro extremo, ¿no? Personas que de repente no eran tan sociables y que ahora no dejan de estar todo el tiempo envueltas en la socialización, que no pueden volver a estar solas, ¿no? Que tienen un pavor tremendo a estar solos. Y bueno, pues hay quien puede buscar apoyo y hay quien definitivamente se va a cerrar al pedir apoyo. Y como decíamos, pues la dimensión espiritual, ¿no? O sea, esta búsqueda de un sentido, una explicación que a mí me dé el hecho de haber pasado por esta experiencia. Y ahí podemos vincularla con nuestras creencias, ¿no? Entonces, quien sí tiene o no tiene una religión, bueno, pues también lo va a experimentar de forma diferente. A lo mejor quien sí posee esta religión o tiene un pensamiento teológico, pues seguramente dirá, porque a mí Dios, ¿no? ¿Por qué me castiga? Si es un castigo. Es decir, va a venir una serie de reflexiones en torno a nuestras creencias, a nuestra esperanza sobre la vida, a nuestra fe en ciertas cosas. Es totalmente una ruptura, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tuviera algún comentario, duda hasta aquí en este momento de estas dimensiones de las que estamos hablando? Sí, adelante, Carlita. ¿No? Ah, es que pensé que le habías hecho así con tu manita. No, estaba yo de que Ah, sí. todo está bien de momento, sí. Perfecto. ¿Alguien Gracias. que quisiera hacer alguna pregunta o tuviera alguna duda? ¿No? Perfecto. Pues entonces seguimos. ¿Sí? Sí, sí, Aurelia. ¿Todo bien? Ah, perfecto. Muy bien. Pues seguimos entonces, ¿eh? Con toda confianza, cuando gusten, pueden preguntarme cualquier cosa. Bueno. Pues también otra cuestión que tuviéramos que considerar y que ya empezábamos a platicar es que el duelo es un proceso adaptativo. Y fíjense que en ese sentido, antes, ¿no? Sobre todo en las diferentes teorías de duelo que surgieron y en las divisiones y en esta necesidad de clasificar, ¿no? Los diferentes tipos de duelo, una de las clasificaciones que aparece es la de el duelo anticipado, ¿no? A lo mejor alguien por ahí podía haber escuchado esta cuestión del duelo anticipado, pero fíjense que hoy podemos decir claramente que pues muy difícilmente se puede anticipar un duelo, ¿no? Por ejemplo, Liliana amablemente nos comentaba su preocupación acerca de sus papás y tal vez ella pueda, por supuesto, estar consciente de que ese momento va a llegar en algún momento, pero eso no nos prepara en realidad. ¿Por qué? Porque aunque lo tenemos consciente, como ya dijimos, el duelo implica todas nuestras dimensiones humanas, pero también implica un reajuste de nuestra cotidianidad. Entonces, hasta que no nos enfrentamos realmente a la pérdida, pues realmente esa cotidianidad no se ve afectada. Entonces, difícilmente podemos saber previamente qué va a significar vivir ese duelo. No lo sabemos, ¿no? Porque no sabemos cuáles van a ser las condiciones, incluso en que se dé la pérdida, cuál va a ser nuestra propia condición, qué tipo de ajustes rutinarios vamos a tener que hacer,
¿no? Y esto es muy importante que lo consideremos, por ejemplo, los cuidadores. Pues la rutina cambia totalmente, ¿no? O sea, si tú te dedicas 8 horas de tu día, 10, 12, a veces los cuidadores, pues tienen horarios exhaustivos, ¿no? A estar al lado del otro y ese otro un día ya no está, pues definitivamente eso te implica un cambio de rutina impresionante. Y la pregunta es, ¿de qué vas a llenar todo ese tiempo? ¿No? ¿Con qué nuevas acciones lo vas a llenar? Eso no lo sabemos. Entonces, muy difícilmente podríamos hablar de que los duelos se anticipan, sino que más bien implican ese reajuste que se va dando conforme la pérdida llega y conforme nosotros vamos integrando la realidad. Y, por supuesto, vamos tratando de hacer comprender no solo a nuestra psique, sino a todo nuestro ser, que ya no hay retorno, ¿no? Que nos vemos obligados y empujados a este cambio en nuestra realidad. Y bueno, pues por supuesto que es un tránsito doloroso hacia una nueva forma de aceptación y reorganización personal. Y fíjense que en ese sentido me gustaría compartirles como una perspectiva muy personal, ¿no? Que tengo sobre el duelo. Para mí en ese sentido, me gustaría que se imaginaran el canal de parto, ¿no? O sea, nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, gozando de un confort maravilloso, ¿no? Donde el clima, la temperatura, todo está hecho para nuestra medida, o sea, somos plenamente felices en esa realidad o nos hemos acostumbrado a ella y ¡pum!, ¿no? De un día para otro, ¡fum!, somos arrojados y empujados por ese canal de parto, ¿no? Eh, Nadie nos acompaña en realidad ahí. O sea, sabemos que afuera está la madre, sabemos que afuera están los médicos, ¿no? El ginecólogo, el anestesiólogo, el pediatra, pero en realidad el bebé hace un proceso de vida, de luchar por su vida solo. Y cuando el bebé, por ejemplo, ya no se mueve, ¿no? Pues sabemos que su vida corre riesgo porque uno no se puede quedar en el canal de parto. Quedarse en el canal de parto es eh, estar en una situación donde la vida corre peligro, ¿no? Entonces, el proceso natural del duelo tiene que ver con ese salir del canal de parto, aunque por supuesto es sumamente doloroso y a veces no sabemos si vamos a sobrevivir de ese proceso, pero que al salir de ahí, pues nos va a posibilitar una nueva forma de comprender la vida. Ya no se puede vivir dentro del vientre, pero sí podemos vivir de otra manera, donde seguramente vendrán pues nuevos regalos, ¿no? Como por ejemplo, pues conocer a la mamá, conocer la vida, alimentarnos con nuestra propia boca. Es decir, siempre detrás de un proceso de duelo, por supuesto que van a venir ganancias, ¿no? Pero seguramente el bebé que está en medio del canal de parto, pues no sabe que eso va a venir ni le interesa, está sufriendo con su dolor, ¿no? El duelo es así. El duelo implica ese tránsito doloroso hacia una nueva forma de aceptación y de reorganización personal, ¿no? En la que, por supuesto, la gente, ya decíamos, nos acompaña, pero nos acompaña desde afuera. Y aquí también me gustaría hacer referencia entonces a la empatía, porque muchas veces en ese proceso de acompañamiento, pues nos quedamos con esta idea de que la empatía significa ponernos o colocarnos en los zapatos del otro. Y la realidad es que eso es imposible, porque nosotros no sentimos el dolor que el otro siente. Nosotros no somos el otro, ¿no? Nosotros sabemos y hemos experimentado nuestro propio dolor, pero eso no quiere decir que esa experiencia signifique o sea la misma que el otro ha vivido, ¿no? Entonces creo que en ese sentido tenemos que ser muy cuidadosos con la empatía, porque nadie conoce nuestro dolor. El dolor es algo que nos da carácter también, lo decía Viktor Frankl, de personas únicas, ¿no? Nadie puede sufrir como nosotros. Entonces, en ese sentido, acompañar al otro es entender que está pasando por un proceso único, ¿no? Y que definitivamente tiene que pasar por ahí y que estamos ahí junto a él o junto a ella, por supuesto, como un respaldo, pero sin interferir, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo más adelante. Y bueno,
¿Qué pasa con estas pérdidas profundas? Pues fíjense que a veces, ¿no? De repente dicen, oye, Lore, ¿y se vale que yo sienta un duelo por mi perro o que mi hija se ponga tan mal porque perdió a su perro? Claro, porque no sabemos qué vínculos, qué afectos ha construido con su perrito, ¿no? Lo que deberíamos de preguntarnos es, a lo mejor, ¿por qué ahí son tan profundos y a lo mejor yo qué descuidado que no son conmigo, ¿no? Pero definitivamente que sean con el perrito, pues es maravilloso, qué bueno, ¿no? O sea, nosotros no sabemos qué puede significar el perrito para los demás, ¿no? Oye, es que me corrieron, ¿no? Del trabajo, se vale vivir me jubilé, ¿no? Debería estar feliz, pero estoy viviendo un duelo, claro, ¿no? Por supuesto, porque no sabemos al final de cuentas todo el mundo de significados que puede haber detrás de una pérdida profunda. Y es bien importante, como decíamos, reconocer que incluso las pérdidas pueden ser tangibles o intangibles, ¿no? O sea, yo puedo sentir que una situación u otra me hizo perder la dignidad, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la dignidad no se pierde, pero yo siento que la perdí y eso me puede generar un proceso de duelo, por supuesto, ¿no? Yo pienso que perdí una condición de seguridad y de justicia a mi alrededor y bueno, por supuesto que aunque eso no sea real, en los ámbitos tangibles, pues para mí es real porque en lo intangible está presente, ¿no? Entonces sí reconocer que el duelo es válido siempre y cuando la persona conecte de manera profunda con esta situación que se ha perdido. Y bueno, también es bien importante reconocer que desafía nuestra identidad y que incluso nos puede llevar a cuestionar el sentido de la vida. Y fíjense por qué. Vamos a suponer que yo me estoy divorciando, ¿no? Y entonces, en ese proceso de divorcio, pues llega el momento en que me doy cuenta que ya esa identidad que yo tenía como esposa ya no puede ser parte de mi configuración personal. O sea, no solamente es que la otra persona se vaya, es que algo de mí también se muere en ese momento en que el otro se va, porque esto ya no tiene sentido, ya no tendría sentido si yo ya no soy, puedo ser esposa de alguien más, pero ahí ya no, ¿no? Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de eso, pues ahí empieza todo un proceso de desafío de volver a resignificar la identidad o de construir una nueva identidad. Y cabe destacar que a veces muchas de esas identidades son profundamente dolorosas, ¿no? Como la orfandad, por ejemplo, ¿no? Que sin duda es una de las identidades que a ninguno de nosotros nos gustaría tener, porque sabemos que significa, pues a lo mejor perder nuestro lugar más seguro en el mundo, ¿no? Entonces, por supuesto que nos llevan a cuestionar el sentido de la vida, si realmente hay un sentido en la vida, y bueno, nos llevan a todo un proceso de reflexión existencial. Nos lleva a activar toda esta reconfiguración, como decíamos, emocional y también en el plano de nuestra existencia, de volver a pensar quiénes somos, qué hacemos en el mundo, hacia dónde vamos, ¿no? Si podemos sobreponernos a este dolor tan fuerte que está presente en nuestra vida. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo o seguimos. Con toda confianza, ¿eh? A ver, por ahí creo que hay alguien que quiere comentar, no sé si... ¿Sí? ¿No? Ok, bueno, pues entonces seguimos. Están muy serios. Espero que no sea por el tema. No, perdón, Lorena, pero a mí sí me gustaría comentar algo. Nuevamente, Liliana Sí, Armonía claro, Familiar. sí, claro. Fíjense que mi hija cumplió 18 años en noviembre del año pasado Ujú, y me dio así una cuestión de llorar como, pues varias veces porque yo sentía que obviamente la pequeña niña, o ya no era una niña, o ya no es legalmente una niña, aunque todavía tiene cuestiones, pues estaba transformándose en en otra parte que es mi hija adulta, ¿no? Y ujú. siento como, o bueno, sentí en ese momento un duelo fuerte. Esto es posible, o sea, que ya, pues ya como no tengo una niña, sino tengo una adulta, sienta esta pérdida.
Claro, por supuesto, porque incluso tiene que ver con aspectos de pérdida tuyos, ¿no? Por ejemplo, de cómo te vinculas con ella. A lo mejor ya no puedo ser esa mamá que la consiente tanto, que está tan presente o que toma ciertas decisiones por ella. O sea, también de alguna manera se va esa mamá, ¿no? Para transformarse en una nueva que pues tiene que asumir que su hija tendrá que ir tomando más responsabilidades y que tendrá que a lo mejor asumiendo más, no sé, las responsabilidades fruto de sus decisiones, ¿no? Entonces, claro que por supuesto que se experimenta un duelo. Incluso vamos a pensar que más adelante lo que es la vida, ¿no? Tu hija, se fuera de casa, se casara, se fuera a estudiar. Hay mucha gente que experimenta también este famoso, ¿no? Duelo que se llama del nido vacío y que tiene que ver justo con toda esta configuración, ¿no? Ahora, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Si ya no está mi hija. Y no es porque evidentemente muera o tenga, no, sino simplemente ese vínculo o esa relación se ha transformado. Ujú. Gracias. Entonces, así va a pasarnos, ¿eh? Adelante, Carlita. Sí, ya a propósito de pues esto que estamos hablando, ¿no? Creo que me quedo pensando mucho en lo que mencionaba sobre estos duelos anticipados, ¿no? Que me parece que de pronto en las redes sociales hay demasiada información, desinformación sobre los duelos, ¿no? O sea, sobre qué es lo que estás viviendo, qué es lo que tendrías que estar sintiendo, que tratan de alguna manera de explicar que cómo te deberías de sentir, cómo deberías reaccionar ante tales cosas, ¿no? Me parece que este tipo de como de información o como de estos mensajes, más bien mensajes, pueden estar ligados mucho a estas rupturas, ¿no? Como de relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Que de pronto acá en donde trabajo, pues pueden venir muchas mamás, por ejemplo, ¿no? Como con toda esta idea comprada de lo que deberían de estar teniendo de cuál es el tiempo, ¿no? Que deberían de estar dedicándole pues a esta separación, a esta ruptura y también de estas reacciones, ¿no? De estas dimensiones que mencionas, ¿no? Como la importancia de saber que el proceso es único, que cada quien lo vive de diferente manera, porque me parece que culturalmente hay una negatividad a permanecer en la tristeza, ¿no? O como a estas emociones de malestar, que entre más pronto salgas de eso, pues va a ser mucho mejor para ti, ¿no? O que tu postura frente a esto tiene que ser de una supuesta fortaleza que pues nos dice que tiene que ser, pues no llores, ¿no? O sea, ¿por qué estás llorando tanto? ¿Por qué te deprimes? ¿Por qué no sales? ¿Por qué esto, no? Y que pareciera que sí, también en esta inmediatez que vivimos ahora, pues queremos que todo pase demasiado rápido, ¿no? Entonces, de pronto a quienes pues estamos acompañando, ¿no? Podemos ver también incluso esta desesperanza en quienes están viviendo este duelo, ¿no? Entonces, pues eso, quería resaltar como pues sí, como todo esto, ¿no? Todos estos mensajes que se reciben de muchas partes, la inmediatez, pero también lo que mencionabas pues de ser empáticos, ¿no? Y no necesariamente de decir, ah, claro, yo entiendo perfecto, pues lo que estás viviendo, ¿no? Sino más bien, pues de tener en cuenta todos estos elementos que nos estás nombrando. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Muchísimas gracias. Y fíjense, muchos por supuesto bien intencionados, ¿no? Pero con toda una connotación que puede afectar directamente nuestro duelo. Por ejemplo, muchas veces en ciertas creencias, ¿no? Viene el comentario de no los dejas descansar o no dejas que su espíritu, por ejemplo, descanse o trascienda. Y todo esto trae una serie de connotaciones para el propio duelo, ¿no? Porque pues te sientes culpable de sentir lo que estás sintiendo y no se trata de eso, o sea, uno lo tiene que procesar, ¿no? Adelante, Consuelo, bienvenida. Gracias. Bueno, yo aquí tengo dudas.
Ujú, En algún momento, cuando cuando tomé los cursos de primeros auxilios psicológicos, ujú, nos comentaban justo también que había como ciertas frases que teníamos que tratar como de evitar para cuando ujú. estuviéramos dando como la atención en la primera línea de atención. Yo trabajo con adolescentes. Entonces, justo es como que muy complicado, justo lo que ahorita mencionaban de decirle, yo comprendo lo que estás pasando, ¿no? Y algo que me hizo mucho ruido es de que de manera empática, o sea, sí lo comprendes, pero jamás lo vas a pasar como ellos, ¿no? Y más por el proceso de adaptación que ellos han tenido a lo largo, ¿no? El hecho de que ya estén en una institución ya te habla de muchísimas cosas. Pero la pregunta sería, ¿cuáles serían como las formas o las palabras con las que sí puedo como acompañar sin, sin evadir y sin minimizar, pero tampoco haciendo más, como más certero el sentimiento, como, ay, sí, claro, comprendo por lo que estás pasando, claro que no lo entiendo, ¿no? Pero ¿cómo sería como la manera adecuada para así hacerlo? Pudiera ser, no puedo ni imaginar por el gran dolor que estás pasando. No puedo, quisiera poder imaginarlo, pero no puedo. No sé por el dolor tan grande que estás pasando, pero estoy aquí contigo. Cuando decimos eso, estamos reconociendo, como les decía, esa autenticidad de la persona, ¿no? Y de su experiencia, como una experiencia de dolor también auténtica. Entonces, esas son las frases que podemos decir, ¿no? O sea, quisiera poder entender tu dolor, pero no lo entiendo, ¿no? Me gustaría para poder saber de qué mejor manera ayudarte, pero aquí estoy para ti, ¿no? Acompañándote para lo que necesites y de la manera en que tú necesites. Que eso también es muy importante, ¿no? Porque a veces queremos acompañar como nosotros necesitamos. Yo necesito que todo esté bajo control y que no se vea aquí en mi oficina que hay alguien con un chilladero aquí enfrente, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de lo que el otro necesita. Entonces, esas son frases que pudieran ser mucho más adecuadas, ¿no? A decir, yo sé lo que sientes, porque incluso esto pareciera ser, ¿no? Que pues que nos mete en una situación de arrogancia, ¿no? Yo sé lo que tú sientes y por tanto yo tengo el consejo ideal para que salgas de ahí. Y lo que sí podemos hacer es compartir nuestras experiencias. Eso sí lo podemos hacer si lo queremos hacer. No para dar consejos, sino para que el otro reconozca que no es el único que vive un dolor. Es el único que vive su dolor, pero no es el único que vive un dolor. Ahí sí hay empatía. A lo mejor yo vivo un gran dolor porque se murió mi perro y a lo mejor tú estás viviendo un gran dolor porque te estás jubilando, ¿no? Entonces lo que sí podemos reconocer es que ambas desde nuestra experiencia estamos pasando por un gran dolor y ahí sí construyes empatía, ¿no? No en el hecho de decir yo sé por lo que tú pasas. Ujú. Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? De todos modos, si hay algún otro comentario, con todo gusto, ¿eh? Entonces, bueno, pues decíamos, el duelo es una experiencia irreversible, ¿no? O sea, es justamente poder entender que estamos ante un suceso que está cambiando nuestra vida. Ya no hay retorno, por eso nos duele tanto, porque, como decíamos, transforma nuestra forma de entender la vida, nuestra percepción de uno mismo, ¿no? Porque a veces pensamos que somos de una manera y cuando enfrentamos estas situaciones descubrimos otra. Y bueno, o sea, la pérdida definitivamente cuando es muy profunda, muy significativa, nos transforma en muchos aspectos, incluso como les decía, nuestra percepción, ¿no? Las creencias que hemos construido. Muchas veces la creencia es que la gente más joven que yo no se muere, ¿no? Porque a mí me enseñaron en la escuela que los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, tenemos hijos, después somos muy felices en nuestra vejez y al final nos morimos. Entonces, de repente, si se muere alguien más joven que nosotros, ¡fum!, ¿no? Se nos rompen los paradigmas. Y eso implica todo un resignificado de la realidad, ¿no? O incluso al revés. Eh, el decir justamente, pensé que esto iba a ser muy fácil, ¿no? Porque pues lo lógico es que se murieran ellos primero que yo,
pero no lo puedo integrar, ¿no? Y por supuesto que cada una de estas pérdidas va teniendo su propia complejidad y nos va llevando a generar o a experimentar retos muy diferentes. Entonces, es muy importante que entendamos que también lo que se rompe, pues son finalmente nuestras creencias, nuestra percepción de la realidad, una serie de cuestiones, incluso nuestros vínculos con ciertas personas también se transforman a raíz de esto, ¿no? Marca un antes y un después en esa experiencia vital y la expresión o el ocultamiento del duelo, pues puede reflejar justamente esos niveles de aceptación, ¿no? Hoy que ya lo comentábamos, vivimos en una sociedad que le molesta el duelo como expresión pública, ¿no? Que lo reserva al ámbito de lo privado, que nos dice, pues sí, muy triste que tengas esta pérdida, pero si no te presentas al tercer día te corro. O sea, que vivimos en esa insensibilización, ¿no? Sobre todo los procesos de duelo, pues es muy fácil que nosotros ocultemos nuestro duelo o que lo inhibamos y eso trae consecuencias terribles. Primero, porque decíamos, las respuestas biológicas no se inhiben, se siguen dando. Y entonces ahí viene después la enfermedad, ¿no? O la otra es que ese duelo al final se va a tener que resolver en algún momento. Entonces de repente me doy cuenta que llega otro duelo y pues que está formadito el anterior, ¿no? O sea, es reactivo, sigue ahí presente hasta que lo solucionemos. Entonces de repente perdimos al perro y por alguna razón ya nos acordamos del tío que se fue, del novio que perdimos, de la Navidad en que no me trajo Santa lo que yo quería, de mi o sea, y decimos, bueno, ¿por qué ahora caen todos estos duelos? Pues porque los duelos sí o sí se tienen que resolver, ¿no? A veces unos muy tarde, desafortunadamente, y otros en su tiempo, que es lo más sano. Entonces, la expresión ocultamiento definitivamente nos va a decir qué tanto estamos aceptando o no. Y aceptar el duelo es dejar que fluya lo que tenga que fluir, ¿no? Eh, pues tengo que pasar por la tristeza, o sea, tengo que pasar por el canal de parto, no hay opción, ¿no? No hay escapatoria, tengo que pasar por ahí. Y eso me va a implicar estar enojado, eso me va a implicar a veces estar triste, eso me va a implicar deprimirme, ¿no? Y mucha gente le tiene pavor a esa palabra, ¿no? La palabra depresión, porque hoy nos han dicho que toda la depresión pues es patológica y eso no es cierto, ¿no? La depresión del duelo es una etapa que es necesaria, que es sana y que refleja lo mucho que hemos amado aquello que estamos perdiendo. Entonces, deprimirnos es perfectamente normal y saludable, no es una depresión patológica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como hoy le tenemos tanto miedo a la depresión y no queremos pasar por ahí, pues ahí va el chocho, ¿no? Para no sentirme deprimido. Y la realidad es que entre más conscientes seamos de esos procesos, claro, cuando estamos hablando de un duelo sano, ¿no? Por más duro que sea, más saludable va a ser el transitar por ahí. Y bueno, como cuidadores, ahí a veces queremos sacar de esa experiencia al otro, y entonces ahí viene también cuando justamente pues le damos el chocho de múltiples maneras, ¿no? Ay, ya olvídate de esto, mira, vamos a hacer esta otra cosa, distráete, vamos a ver la tele, o tómate esto, o tratamos de sacar al otro de ahí, ¿no? También podríamos ver, por ejemplo, mucho como en muchos otros casos, por ejemplo, ahorita que hablaban de adolescentes, pues el adolescente lo puede esconder o ocultar en adicciones, ¿no? Entonces ahí está la adicción, que es la que me permite, pues, no confrontarme con esa realidad que no acepto. Y ahí es muy probable que aparezca la adicción o las conductas que también se complementan como conductas de riesgo. Y bueno, ¿qué sería entonces un duelo sano? ¿Qué podríamos nosotros considerar como un duelo sano? Pues cuando nosotros vamos teniendo esa posibilidad de reorganizar la vida tras la experiencia dolorosa. ¿Cuánto tiempo nos va a tardar? No lo sabemos, porque no sabemos qué está implicado. Ajá. O sea, no es lo mismo perder a alguien porque falleció por razones naturales, ¿no? Por así decirlo, a alguien que falleció de manera súbita en un accidente espantoso. Es muy diferente
que yo me vaya de un trabajo, ¿no? Que a lo mejor me va a implicar un duelo a que me corran y no sé, ¿no? Es muy diferente. Entonces, ese es un factor, pero también como yo estoy. Es muy diferente pasar por un duelo cuando yo me siento bien físicamente, cuando psicológicamente siento que estoy equilibrado, a pasarlo cuando yo ya sufro de un trastorno mental o cuando ya tengo otro duelo encima de mí, ¿no? Pensemos en la situación COVID, ¿no? O sea, era uno tras otro, eran pérdidas tras pérdidas tras pérdidas, que por supuesto era impensable que íbamos a poder transitar de manera pues muy sana. Eso es muy difícil, ¿no? Porque hay todo un contexto desfavorable para que nosotros podamos hacerlo. Em, Obviamente no se trata de olvidar. Yo creo que justamente cuando tratamos de olvidar es cuando estamos evadiendo que nuestro mundo de significados cambió. Entonces, en ese aspecto no se trata de olvidar, sino de integrar la experiencia, es decir, de aceptarla. Y cuando nosotros estamos en ese proceso de negación, que por supuesto es parte de, ¿no? Em, Sabemos que, por ejemplo, todas las etapas que nos marcan muchos especialistas, no solamente Elizabeth Kubler-Ross, sino muchos otros especialistas, pues siempre nos dicen que en una primera etapa hay una negación, la cual por supuesto que es normal, ¿no? Nos negamos a perder lo que amamos, por supuesto, pero en la medida en que nosotros le damos la vuelta, ¿no? Y entonces decimos, no, no se murió, es que se fue de viaje. No, es que es más sano pensar que se fue a mudar a otro país. Pues no es cierto, ¿no? Eso no es sano de ninguna manera. Lo sano es afrontar la situación, ¿no? Porque eso nos permite reintegrar la experiencia. Y bueno, cuando el duelo es visible y reconocido por los demás, pues eso va a facilitar totalmente el proceso de aceptación. Por supuesto, hay muchos duelos que definitivamente no son reconocidos y eso también es muy triste porque la persona no solamente lidia con su dolor, sino con el hecho de saber que no puede ser confidente o que nadie va a poder ser confidente de sí misma, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el ser la amante o el amante de alguien, ¿no? En donde a lo mejor, o la segunda familia, en donde pues a lo mejor ni siquiera vas a poder despedirte de la persona, o a lo mejor un aborto que nadie querías que supiera, ¿no? O sea, situaciones de repente que se convierten en duelos sumamente dolorosos y que a veces pues por la misma construcción social, moral, pues no podemos compartir con nadie. No sé si vamos bien hasta aquí. Ah, bueno, y me gustaría también comentar esto, ¿no? O sea, creo que un indicador muy importante es qué tanto dolor vamos experimentando, porque esto es como una herida física. O sea, si tú me dices que después de un año te sigue doliendo con la misma intensidad que el primer día, algo no anda bien. O sea, puede ser que te siga doliendo, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ay, con el frío me duele, ¿no? O ay, de repente me da comezón, o de repente si me toco duele, si ya no me toco no duele. Esos son diferentes niveles de avance en la sanación. Entonces, esos niveles se tienen que dar. Ujú. Yo creo que un duelo poco sano es cuando va pasando el tiempo y la persona se queda estancada en esa primera experiencia de dolor, ¿no? No se mueve. El día 1 duele exactamente igual que el día 326. Ahí sí es cuando podemos empezar a revisar qué está pasando, que no logro, ¿no? Estar avanzando hacia mi sanación. Ujú. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Algún comentario de esta parte? ¿No? Perfecto. Bueno, bueno. Pues entonces, ¿qué pasa cuando nosotros somos cuidadores? ¿Qué pasa cuando tenemos este vínculo con alguien que finalmente, pues está transitando por un duelo? Les decía, cuidar a alguien en ese proceso, acompañar a alguien en ese proceso, definitivamente es algo complejo
porque a veces ese otro proyecta situaciones que hemos sentido que podemos experimentar o que se vinculan con nuestra propia vida y que muchas veces no queremos colocarnos ahí, ¿no? O colocarnos otra vez. Entonces, muchas veces ese proceso de acompañamiento, pues no alcanza a ser tan respetuoso, ¿no? Porque lo que queremos es que la persona se restabilice, que esté mejor, que vaya avanzando, pero a veces eso lo hacemos sin respetar sus propios ritmos, sus propios tiempos, sus propios sentires. Entonces, es bien importante que nosotros mantengamos esa escucha activa. Y por escucha activa me refiero también a esa paciencia que acompaña la escucha activa, ¿no? Muchas veces decimos, híjole, es que ya me volviste a decir de esta situación, ya me la dijiste 80 veces, sí, pero necesito externarla, ¿no? Porque si no la externo, si no me la explico yo varias veces, pues no aterrizo en la realidad de que esto es parte ya de mi vida, no hay marcha atrás, ¿no? Implica esa sensibilidad, porque por supuesto que quien acompaña un duelo debe de ser una persona amorosa, que sienta o externe esa ternura, esa compasión en un proceso tan vulnerable como el que sentimos cuando estamos pasando por un duelo, ¿no? Y bueno, pues ya hemos hablado, por supuesto, de la empatía. Implica equilibrar, pues, profesionalismo con humanidad. Fíjense que en ese sentido, por ejemplo, en el ámbito tanatológico, ¿no? Yo que me dedico también a la tanatología, muchas veces la gente me pregunta si cuando uno está acompañando un duelo es pertinente el contacto físico. Y puede ser que sí lo sea. Todo depende, obviamente, de 20,000 circunstancias, ¿no? De nuestro rol, del lugar, de la forma, por supuesto. Pero muchas veces es oportuno, ¿no? E incluso ayuda en ese momento, siempre y cuando vaya en relación al respeto de la otra persona. Entonces, a veces justamente tocar, como está en esta imagen, ¿no? Las manos, eh, eh, pues puede simbolizar, obviamente, esta sensación de tal vez no sé lo que sientes, pero mírame, ¿no? Aquí estoy. Entonces, por supuesto que implica toda una cuestión de una sensibilidad y un respeto del otro impresionante, ¿no? Y de la normatividad, por supuesto, del lugar en el que yo me encuentro, pero muchas veces también lo permite, porque es un momento de fragilidad en el que realmente necesitamos del otro, ¿no? No es como un acompañamiento psicológico en el que pues se rompe totalmente la relación paciente. No, no, no. El acompañar un duelo a veces es muy diferente en esos aspectos, ¿no? En cómo nos vinculamos, en cómo nos acercamos, en los espacios incluso en los que el otro necesita que lo acompañemos, ¿no? Por ejemplo, yo que muchas veces tengo que ir a casas, ¿no? A dar el acompañamiento, eh, pues desde dónde te recibe la persona, te habla de toda una cuestión, ¿no? Desde el cómo está estructurado su espacio, pues también te habla de muchas cosas, ¿no? De sus mecanismos mentales, de qué tan rígidos son para aceptar el cambio, qué tan flexibles, ¿no? Entonces, todo eso pues implica una sensibilidad de quien acompaña o cuida dentro del duelo. Entonces, bueno, por ahí ya alguien mencionaba de los primeros auxilios psicológicos. Por supuesto, es fundamental que nosotros podamos conocer los primeros auxilios psicológicos porque definitivamente estos nos van a permitir poder apoyar de la mejor manera a las personas que tal vez no han entrado en ese proceso de duelo, porque es bien importante que nosotros diferenciemos dos momentos, ¿no? Uno es la integración de la pérdida y el otro es el proceso de duelo. Ajá. O sea, la integración de la pérdida tiene que ver justamente con ir aceptando que mi mundo de significados ha cambiado. Ajá. Y eso implica ser partícipe a veces de ciertos rituales, de ciertos procesos que me van mostrando, ¿no? Que ese mundo ya no existe. Ujú. Y el duelo empieza cuando, resultado de esa comprensión, yo tengo que empezar a adaptarme a una diferente realidad. Entonces, digamos que en ese momento de integrar la pérdida, ese primer momento de enfrentarme con la pérdida,
definitivamente puede ser un momento caótico, ¿no? Que me puede llevar a sacar mecanismos de defensa a veces impactantes, ¿no? Como es que la persona se prive, como es que la persona entre en shock, como es que la persona grite o llore, definitivamente entre en una crisis muy fuerte. Y por supuesto que ahí entran los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Para poder ayudar a esta persona cuando se encuentra en ese momento, ¿no? De la crisis y de la integración de la pérdida, cuando se acaba de enterar de una situación inesperada. Entonces, por supuesto, como decíamos, es indispensable crear un vínculo, ¿no? El decir, hola, pues yo soy Lorena, ¿no? Soy profesora de tal lado, ¿no? O soy la coordinadora de, o soy la orientadora social, o soy, siempre presentarnos ayuda al otro a generar este vínculo y esta cercanía, ¿no? Identificar, por supuesto, las necesidades inmediatas que tiene la persona, que implica esta escucha activa de la que hablábamos, y que también nos permite identificar, pues, qué especialistas van a ser los necesarios que a quienes les pasemos la batuta, ¿no? Si la persona definitivamente necesita en ese momento hablarle por teléfono a alguien más, pues lo prioritario seguramente será conseguirle el teléfono, ¿no? Antes de traer al psicólogo. Si la persona está desesperada porque primero lo que quiere es, no sé, encontrar su bolsa para buscar el teléfono, seguramente eso va a ser prioritario a llevarla al área psicológica o una u otra, ¿no? Si el joven dejó su mochila, es decir, hay que escuchar para saber qué es lo que requiere la persona para tratar de entrar en sí de nuevo. Por supuesto, identificar el estado físico, porque por supuesto, dependiendo de cómo se dé la pérdida, pues la persona puede entrar de acuerdo a estos mecanismos, a lo mejor en un estado psicótico. Es decir, es indefinible, ¿no? El cómo vamos a reaccionar ante una pérdida. Tratar, por supuesto, de llevar a la persona a recuperar cierto control, ¿no? Que sería irla conectando con la realidad y nos ayuda mucho el repetir, ¿no? Es decir, quiero entender entonces que lo que me estás comunicando es que acaba de fallecer X persona o que acaba de suceder esta otra cosa. O sea, siempre repetir ayuda a que el otro pues se vaya concientizando de lo que está diciendo y de lo que está viviendo. Jerarquizar la toma de decisiones inmediatas, como decíamos, y acompañar hasta que llegue el especialista correspondiente. Por ejemplo, yo que me dedico también a la docencia, pues mucho de repente uno dice, bueno, pues ya acabó mi hora, ¿no? No, pues ahí ve al edificio 11 y ahí que te atiendan y no es así, ¿no? Es tomarnos unos minutitos para decir, vamos, ¿no? Yo no soy quien te puede atender, pero sí te puedo llevar con quien te puede atender, así que te acompaño en ese momento, ¿no? Y por supuesto, pues ir explicando las emociones o reacciones que pueden acontecer en los próximos días. Que esto en el duelo ayuda mucho a las personas, ¿no? O sea, cuando me dicen, es que no pude dormir, es normal, ¿no? Es que estoy muy enojada, es normal, ¿no? O sea, creo que eso es bien importante para que sepamos que estamos pasando por un proceso que es natural. Les escucho por si alguien tiene alguna duda o comentario. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, bueno, ¿cuáles son las dificultades cuando somos cuidadores y nosotros también estamos viviendo un duelo? Fíjense que esto yo creo que es algo que a muchos nos ha llevado a inhibir o a vivir procesos de duelo muy poco sanos, ¿no? Porque quien se dedica al cuidado, quien se dedica a la protección, erróneamente antepone al otro antes de sí mismo. Y eso nos lleva muchas veces a que nosotros bloqueemos nuestros propios procesos de duelo. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de trabajar en un curso con varios profesores que contaban su experiencia en la pandemia, ¿no? Y muchos de ellos decían, híjole, yo acababa de perder a mis dos padres cuando me pedían que contuviera a los alumnos, ¿no?
O yo mismo, ¿no? Me estaba muriendo y me pedían que entendiera el proceso por el que estaban pasando y que fuera empático. Y a veces eso no se puede, porque tampoco podemos negar nuestra propia humanidad, no podemos negar quién somos, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo. Y tristemente el cuidador muchas veces inhibe todo este proceso para poder ser funcional, aparentemente, ¿no? Y poder brindarle al otro aquello que necesita. Pero me gustaría ser muy enfática en que reconozcamos que uno no puede dar lo que no tiene. Definitivamente, si yo no puedo tener esa experiencia, ese proceso de duelo sano, difícilmente voy a poder guiar a alguien en ese proceso. Entonces, a veces desde nuestro rol de autoridad, a veces desde el espacio en el que estamos, creemos que lo más correcto es ser imparcial y que nadie sepa que somos seres humanos y también lloramos y también sufrimos. Pero al final de cuentas, lo más humano, lo más auténtico, lo que refuerza más el vínculo, es que también mostremos nuestras fragilidades, ¿no? Reconocer nuestra fragilidad definitivamente también es algo que nos ayuda a cuidar al otro, pero que también reconoce nuestra necesidad del propio cuidado. Entonces, muchas veces cuando el cuidador experimenta un duelo, como decíamos, pues puede ser que viva una sobrecarga emocional. Entonces, eso lo va a llevar, obviamente, a tener un comportamiento muy disruptivo, muy disfuncional, porque pues va a estar más irritable, ¿no? O sea, va a ser una persona que esté más irritable, que tenga una actitud de insensibilidad, ¿no? Como un blindaje o un bloqueo ante tanto dolor. Esto lo vemos muchísimo en los hospitales, ¿no? Muchísimo en los hospitales, donde este constante enfrentamiento a la pérdida, a la muerte, pues lleva a veces a un proceso de insensibilización, pero como mecanismo de defensa, ¿no? O sea, no puedo con esto, mejor lo bloqueo. Y eso me puede llevar a que el otro perciba pues su indiferencia o maltrato incluso, ¿no? Hay una dificultad para establecer límites personales, por supuesto, ¿no? Una persona que no se atiende primero, que no se pone como prioritaria, pues tiene que estudiar justamente esos límites personales, porque, insisto, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Necesitamos hacernos responsables de nosotros mismos primero para estar bien para el otro, ¿no? Es como si pensamos en el avión y en la mascarilla de, de oxígeno, ¿no? Que siempre nos dicen, primero te la tienes que poner tú y ya después se la pones al de al lado. No podemos empezar al revés. Y bueno, por supuesto, en estos casos en los que empezamos al revés, pues hay una tendencia a postergar o a descuidar su propio proceso de duelo. Y entonces, si no lo vamos viviendo, pues se puede llevar a somatización, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tener dificultades de salud muy importantes que nos llevan a una disfunción, ¿no? Tanto en el ámbito de lo físico como de lo psíquico, por supuesto. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta que nosotros como cuidadores no estamos exentos también de vivir un duelo y por tanto no estamos exentos del derecho de vivirlo, expresarlo y por supuesto de transitar por él de la mejor manera y de la manera más sana. ¿Qué factores impiden un duelo sano en los cuidadores? Bueno, a veces el exceso de responsabilidades o la culpa, ¿no? Muchas veces como cuidadores decimos, híjole, pues es que me toca hacer todos estos trámites, ¿no? Me toca hacer todo esto, no tengo tiempo para mi duelo, ¿no? Esto es prioritario, tengo que sacar adelante esto, tengo que atender al otro, ¿no? Es que si no trabajo, ¿de qué como? Es que, y entonces viene una serie de cuestiones que nosotros mismos nos construimos y que nos pueden llevar a inhibir esta parte o a complicarla, ¿no? La sensación de culpa. ¿Cómo puedo estar yo pues pensando en mí tan egoístamente mientras veo que el otro que me necesita está sufriendo, ¿no? Y entonces yo me siento muy culpable de atender mis propias necesidades o me siento muy culpable si las atiendo, ¿no? Porque entonces soy un egoísta, porque entonces mi sentido de servicio está muy equivocado, etcétera, etcétera, ¿no? Falta de espacios seguros para procesar las emociones, que eso es otra cuestión
muy terrible, ¿no? Los cuidadores necesitan grupos, ¿no? Grupos de apoyo, necesitan redes de acompañamiento, redes fraternas, redes que permiten confortar, sostener en estos procesos, porque el cuidador lo vive solo y obviamente siente que no hay nadie que lo comprenda, porque la tarea de él es comprender a los demás, ¿no? Entonces, si él comprende a los otros, pues ¿quién lo comprende a él? Nadie. La normalización del sufrimiento como parte del rol, ¿no? Pues esto es lo que me toca, o sea, yo tengo que postergarme siempre. ¿Por qué? Porque es más importante el otro. Y bueno, como decíamos, pues todo eso nos lleva a la ausencia del autocuidado y a la ausencia de construir redes de apoyo, porque estamos tan metidos en atender la necesidad del otro que pues no atendemos la propia. Pero fíjense que aquí voy a actuar como abogada del diablo, ¿no? Porque muchas veces también el cuidar en exceso al otro, ¿no? Puede ser una forma de evitar vincularme con mi dolor. Y entonces yo me beneficio de esa situación. También tenemos que ser muy conscientes de ello, ¿no? Porque a veces nos beneficiamos de esa situación. Y por supuesto eso tampoco nos lleva a un proceso sano, ¿no? El que reconozcan los otros, a lo mejor los fuerte que somos, ¿no? Lo condescendiente que somos, lo buena persona que somos, pues a lo mejor nos lleva a pensar que hay un beneficio detrás de postergarnos y de decir, ay, qué bueno, tengo que seguir así para que todos vean que soy más bueno que el pan, ¿no? Pero definitivamente no va por ahí, ¿no? No hay beneficio, ni nunca lo habrá en ponernos después que los demás. Primero tenemos que estar bien nosotros para que el otro pueda estar bien. Y bueno, pues cómo acompañar a alguien en el duelo. Yo quisiera compartirles este video de Ángeles Walder, que es una mujer extraordinaria, una biodescodificadora maravillosa, y que ella pues nos comparte un poco justamente esta cuestión de la importancia de generar habilidades de acompañamiento, ¿no? Ella nos dice, siempre va a ser necesario acompañar desde la presencia y del respeto, ¿no? Evitar minimizar, ¿no? O arreglar el dolor del otro. Y por supuesto, lo importante que es la validación emocional del otro, pues sin esos juicios que de repente hacemos sobre su experiencia de dolor. Entonces, no sé si ya están viéndolo o si tengo que irme a otro lado para que lo puedan ver. Me parece, maestra, que hay que cambiar la... Ah, perfecto. Entonces déjenme, vuelvo a compartir. Y también tiene que presionarle en la opción de incluir Incluir sonido. sonido. Sí. Perfecto. Ahí se oye, ¿verdad? ¿Y se ve? Listo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Muchas veces me preguntan cómo ayudar a otra persona a que elabore su duelo. Yo digo respetándola en el dolor, respetando el proceso, no queriendo avanzar pasos, no intentando sacarla del lugar en el que está, dejarla y sobre todo acompañar al otro. O sea, esa es una buena posición cuando alguien está haciendo un duelo. Ser una compañía o una oreja, pero una oreja sin intentar cambiar la historia o sin dar consejos, sin recomendar, sin invitar a salir y a hacer cosas que distraigan. Una compañía es alguien que dice, tú estás aquí, necesitas esto, yo estoy contigo, con lo que a ti te haga falta, no con lo que a mí me hace falta. En este momento estoy por ti, te escucho todo el dolor, escucho todas las veces que quieres hablar de la otra persona. Llegará un momento en que habrás trascendido eso, que ya no será necesario seguir hablando del otro, que podrás llorarlo, que podrás gritar, que podrás patear, que podrás hacer
lo que sea. La persona que acompaña permite todo, porque todo es sano para poder elaborar un duelo. Hay que acompañar desde lo que nos gustaría que nos ocurriera a nosotros, pero siempre preguntando qué es lo que le gusta al otro. Si interferimos, si cortamos el proceso, si queremos que el otro no lo realice, que no lo pase, que ya está bien, que olvídate, que ya pasó mucho tiempo, que venga adelante, que al otro no le gustaría verte así. No, no, señores, no, ni señoras, no. Tienen que ir y hacerlo, tienen que llorarlo, tienen que hablarlo, tienen que escribirlo, tienen que explicarlo, tienen que sacarlo de adentro. Y si no quieres escucharlo, no te pongas de oreja. Quizás es que te da miedo atravesar a ti también los duelos y en ese momento es más fácil arrastrar al otro hacia afuera que permanecer en una escucha paciente, dándole seguridad, dándole compañía, dándole amor, dando respeto, dando lugar al dolor. Nos aterra tanto escuchar el dolor y atravesar el dolor que queremos salir con cualquier cosa, con el alcohol, con el juego, con la cháchara, hablando, con lo que sea. Queremos estar fuera de eso. Queremos irnos. ¿Y de qué nos sirve? No nos sirve de nada. Porque el duelo se bloquea. Invitación para una persona que acompaña, que sea paciente, que sea amoroso, que sea tranquilo, que sea una escucha respetuosa, que esté, simplemente estar, no estar mirando un teléfono, no estar mirando algo que no interesa, sino estar presente aquí y ahora para el otro, el tiempo que sea necesario, que a veces menos es más, pero sobre todo con mucho cuidado, con lo que se necesita. A veces la persona no quiere comer, no puede dormir, no puede casi respirar de la angustia que tiene. Simplemente podemos estar para aportar un vaso de agua, un té, una palabra, traer una flor, escuchar cuando hablan de esa otra persona y mirar con cariño y con respeto. No esa mirada de a ver cuándo sales de aquí o ya deberías haberlo atravesado, porque nunca hay un deberías. Siempre corresponde a cada sujeto ese debería. Espero que te permitas, si en algún momento tienes que acompañar, poder hacerlo con esa dulzura que requiere el dolor, para poder sentirla menos dolorosa, a pesar de que se tenga que vivir. Un abrazo muy grande con todo mi corazón. Muy bien, pues ¿qué les pareció el video? No sé quién quisiera comentar. Yo quisiera Sí, comentar, adelante. pues parece fácil, ¿no? O sea, creo que hay muchos elementos em, que en el acompañamiento, no precisamente del duelo, sino en la cotidianidad o en lo que nos dediquemos, ¿no? Son elementos que se repiten constantemente, ¿no? La importancia de la presencia, de la escucha, pues de estar, ¿no? De no imponernos, de no, pues sí, de no estar dirigiendo como estos pensamientos o estas acciones que puedan estar teniendo las personas, sino más bien como, pues ir ahí, ¿no? Estar ahí presentes, eh, pero es bien complicado, ¿no? O sea, sí que es bien complicado también porque atraviesa sí o sí por tu experiencia personal, ¿no? O sea, por tu propia vida, por tus propias vivencias, por tus recuerdos, por esto, ¿no? Entonces, un poco empieza a caer así, ¿no? Como el varios veintes de, pues también estas acciones de pues de evasión, ¿no? O sea, de evitar también pasar, ¿no? O enfrentar o saber, pues estas cosas dolorosas, ¿no? Que de repente hay un rechazo importante hacia, pues hacia el dolor, ¿no? Y para
ser que, pues sí, que hay prisa de, no, ya no quiero saber que te duele, ¿no? Porque a mí también me está doliendo, ¿no? Y puede ser por este proceso que vives tú o por mis propios otros procesos, pues que quizá quedaron ahí, ¿no? Entonces, pues me parece algo que hay que estar, pues sí, poniendo en práctica, pero que no, pues no es tan sencillo tampoco, ¿no? Pero pues da mucha luz también, pues, escuchar, ¿no? O lo que mencionan, pues, en el video. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar del video? Sí, a mí me queda aquí clarísimo que de tener esta paciencia al brindar este apoyo psicológico, porque muchas de las veces entramos también como en esa desesperación o de estar escuchando el llanto, el ruido, ¿no? En este caso que está generando en ese momento el doliente y que nos desespera y reaccionamos, ¿no? Así como que decimos algo que no tiene nada que ver y pues no, pues si no o no podemos ayudarle, pues hacernos un lado, ¿no? A lo mejor otra persona lo hace mejor, pero sí realmente tener como esta sensibilidad y el respeto ante la situación o el duelo que se está viviendo. Este cuidado, sí, porque muchas de las veces las personas no admiten, no permiten el que los toquen o el que los abracen. Y entonces, pues no tomarlo a personal, sino entender que están pasando por ese momento en donde se vuelven irritables. Y entonces, les digo, importante saberlo porque al no saber, pues sí, lo tomamos a mal y más allá de querer ayudar, pues salimos así como enojados, molestos, y pues eso no ayuda justamente al doliente, porque en ese momento, no sé si es la palabra correcta, no es consciente justo de lo que está haciendo a la otra persona, ¿no? O sea, no es lo que está queriendo recibir, sino que está siendo como que entorpecida, ¿no? En ese momento de este duelo. Bueno, así más que nada lo entiendo, en ser empática. O sea, sí son como puntos muy importantes al hacer esta práctica. Muy interesante. Muchas gracias. Qué bueno. Muchas gracias, Aurelia, por tu participación. ¿Alguien más que quisiera comentar del video? ¿Puedo Claro, claro que opinar? sí, Lupita, con todo gusto. Mira, esto es bajo una experiencia propia. Y a mí me tocó vivir con mi mami después de un duelo durante 2 años, un duelo y un duelo. Ella cayó en demencia demencia. Una cosa que a mí en lo personal, yo me sentía desquebrajada, pero eso me ayudó el verla para poder estar, porque llegó un momento en el que ella me desconocía y duré, ¿qué será? Como 8 meses buscando todos los métodos de geriatría habidos y para en un momento dado poderla ayudar. Y me sirvió muchísimo porque ella no me conocía. Para ella yo era su primita de la infancia. Tuvo un retroceso bárbaro, bárbaro. Entonces, me platicaba sus aventuras, qué comían, qué hacían, las travesuras. Sin querer yo me enteré de muchísimas cosas que ella vivió. Me pesaba en el alma que ella no me reconociera, pero ¿qué crees? Que me daba ánimos yo misma y me ponía en las manos del Creador y se me hacía un nudo en la garganta. Todavía se me hace, ¿no? El recordarlo, porque ya está lúcida en parte, pero sí cuesta mucho trabajo, avanzar, este, y yo lo vi como un reto para mí. Sabía que me despertaba o que llegaba de trabajar
y directo llegaba a visitarla. Y me decía, oye, ¿no te regaña tu mamá porque vienes a verme? Y yo le decía, no, 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 yo me escapé, no te preocupes. Y era su hora de comer y le decía, y ella me invitaba a comer, ¿eh? Y, y me decía, ¿no se va a enojar tu mamá? Y le decía, no, no te preocupes, no se dio cuenta, me salí a escondidas. Entonces buscaba yo la manera de que ella se fuera sintiendo bien, que esa demencia en un momento dado fuera manejada de tal manera para que ella, yo hubiera querido que ella hubiera olvidado, ¿verdad? Esos momentos tan tristes que vivió, al igual que yo, pero sé no pude, no podía eliminárselos. Ha pasado de esto un año y ya puedo platicarlo con más calma. Ella ya lo reconoce. Ella ya me dice, tus hermanos no están. Pero sí fue una etapa muy fuerte y muy difícil. Entonces, a mí me daba ánimo a mis hijos y ese cariño es muy importante, sí que lo recibamos, ¿no? Que haya una palabra de afecto y que no te digan, ay, qué chillona eres. No es cierto, porque tu mismo corazón, tu misma alma, tu mismo interior te lo dicta. Entonces, yo buscaba el espacio para estar sola y llorar y pedir al universo la fuerza para poder avanzar. Pero sí, sí es complicado. En mi caso, yo lo viví con una persona de demencia y fue terrible para mí. Ay, Lupita, pues muchísimas gracias por esto que nos compartes, verdaderamente por la Creo confianza. que ya me quedé sin señal. Ah, ya te escuchamos otra vez. A ver. Voy a apagar la cámara para ver si en un Ajá, momento dado puedo escucharlas. a ver si ahí nos escuchas mejor. Ah, ya, es que perdí la ¿Ya? señal. Voy a apagar la cámara porque se está Sí, no recibiendo te el audio. preocupes. Te deseamos que muchísimas Sí, gracias por la confianza de compartirnos algo tan personal. Y concuerdo contigo, ¿no? Finalmente no es una tarea sencilla y más justo porque tú estabas cuidando y tú también experimentando pues varios duelos. Yo creo que justo la cuando pérdida. perdemos, claro, y cuando perdemos la lucidez, por ejemplo, de nuestros padres, pues al final de cuentas vamos perdiendo esa versión de nuestros padres, ¿no? Y finalmente cuando más estamos Sí, adoloridos, sin sentirnos seguros en el mundo, pues lo que queremos es a esa mamá, ¿no? O sea, lo que queremos es regresar a esa seguridad de nuestra madre y que nos apapache y que esté con nosotros. Entonces, es un duelo muy fuerte ir perdiendo, por ejemplo, la lucidez de nuestros padres porque se van convirtiendo en alguien que no son, ¿no? Es una pérdida efectivamente. todos los días. Sí, efectivamente. Y yo aprendí desde esas pérdidas tan fuertes a disfrutar, a disfrutar a mi gente, a apapacharla, a quererla, a decirle te amo cada vez que puedo, a abrazarla, a darle un beso, a dormir con ella y que me apapache si lo puede hacer, porque lo hace. Y son experiencias que se van a quedar para toda la vida. Sí, lo Claro. material es lo que menos interesa. Para mí lo importante era mi emoción y mi espiritualidad, mantenerla. Por supuesto. Y esas son las ganancias del proceso de duelo, ¿no? Que por supuesto verlas al principio es impensable. Llegan con la madurez de ese proceso, ¿no? Cuando uno alcanza a Sí, decir, después de tanto dolor, hoy descubro esto, ¿no? sí. Muchas gracias, Lupita.
No sé si alguien Gracias a quiera ustedes. comentar algo más sobre esto, ¿no? Bueno, pues entonces seguimos. Creo que por acá todavía me queda otra diapositiva. Ah, no, esa era mi última diapositiva. Entonces, bueno, pues por supuesto que con todo gusto les comparto los materiales, ¿no? Por aquí les dejaba algunos de los textos que sin duda siguen ayudarnos muchísimo sobre este proceso de duelo. Eh, Sin duda Kubler-Ross sigue siendo un referente importante, ¿no? Que hay que resignificar en muchos aspectos, porque Elizabeth Kubler-Ross, que por supuesto se conoce como pues la madre de la tanatología moderna, por así decirlo, pues ella estudió el duelo en una condición muy específica, ¿no? Ella estudió en el duelo con los enfermos terminales y pues la implicación de la pérdida de la salud era su principal fuente de estudio, ¿no? El cómo el enfermo se iba despidiendo de sí mismo y de obviamente de toda su condición de salud. Entonces, por supuesto que este estudio que hace Kubler-Ross, sobre el que sostiene toda su teoría, pues hace que en algunos aspectos pudiéramos reconocer ciertas inconsistencias con otras vivencias de duelo, pero no quiere decir que, por supuesto, Kubler-Ross no sea un referente que sigue siendo muy importante, ¿no? Por ejemplo, también les recomiendo el texto de Wonder, ¿no? Que William Wonder también nos da ciertas tareas que es fundamentales que debemos de ir haciendo para poder transitar, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando un poco e irnos a las preguntas, si es que existieran, creo que es muy importante que nos demos cuenta de varios aspectos que ya hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Lo primero sería, ¿no? El darnos cuenta que ese proceso de duelo que está viviendo el otro es un proceso único. Que en el momento en que yo me vinculo con él de alguna manera como su cuidador o su cuidadora, eh, lo que está esperando esa persona es que yo me convierta en un lugar seguro. ¿Cómo me convierto en un lugar seguro? Pues no juzgamos, ¿no? La experiencia de duelo del otro, no la queremos ordenar, racionalizar, acortar, modificar, resignificar, porque esa es tarea del otro, ¿no? Nuestra tarea, como decía Elizabeth Kubler, perdón, como decía Ángeles Walder, es estar ahí con lo que el otro necesite. No es una tarea fácil, ya lo decía Carla muy bien, ¿no? No es una tarea sencilla. Por supuesto, implica un análisis también de nosotros mismos, porque también lo decía Aurelia, ¿no? Hay veces que no somos los indicados para estar ahí. Y creo que es válido también decirlo, ¿no? Es lo honesto, es lo más sensato, porque a veces, fíjense, a veces sentimos que no podemos con ello y entonces aparece la cara de la indiferencia y el otro puede sentir justamente que no le importa, no nos importa su dolor. Y no es así, es que nosotros no estamos listos. Entonces creo que es muy importante hacérselo saber al otro, ¿no? Quisiera poder acompañarte, pero esto es mucho más fuerte que yo, ¿no? Y lo honesto es, ¿no? Poder acompañarte, dirigirte con quien pueda ayudarte de una mejor manera, ¿no? Porque yo no estoy listo, porque no soy la persona indicada, ¿no? Probablemente hay alguien con mucha más experiencia. Entonces, creo que siempre es bien importante la honestidad en estos procesos. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Definitivamente es fundamental que nosotros seamos muy sinceros con esas personas. Y lo siguiente que también es que nos demos cuenta que no podemos ni debemos proyectar nuestra historia de vida en la historia del otro, porque entonces ya generamos expectativas sobre su duelo, ¿no? No, sí, divórciate, ¿no? Porque pues como yo estoy en ese proceso, pues también quiero a alguien en mi club, ¿no? No, o sea, hay que respetar 100% que el doliente puede tomar una decisión diferente, ¿no? Que puede sentir algo totalmente diferente, entonces siempre habrá que respetar, por supuesto. Y creo que justo lo más importante es que acompañar, pues, sobre todo cuando nos implica también perder ese proceso de acompañamiento, pues es darnos cuenta que eso significa también resignificar
pues nuestras propias actividades y nuestra propia historia, ¿no? ¿Cuántas personas justamente en ese proceso de acompañamiento entran en procesos depresivos muy fuertes cuando ya no hay nadie a quien cuidar, ¿no? Porque se acaba finalmente pues la rutina cotidiana, se acaba el sentido en muchos aspectos o se pone en crisis. Entonces, por supuesto que también hay que darnos cuenta que en el caso del cuidador, cuando por alguna razón se va la persona a la que es cuidada, también entra ahí todo un proceso muy difícil de poder asimilar, ¿no? Afortunadamente creo que hoy en día, aunque tenemos este veto social del que yo les hablaba, donde cada vez nos permiten menos, ¿no? La realidad es que también, por otro lado, pues cada vez hay más espacios, ¿no? Que de alguna manera nos dan una opción de seguridad para ir trabajando estos aspectos. Y creo que es importante que los hagamos, ¿no? Que se busquen estos grupos de apoyo, que se tejan estas redes, que sin duda son las que nos sostienen, pues todo eso va a ser fundamental en el proceso de duelo. Y bueno, pues no sé si alguien ahora sí, para ir cerrando, tuviera alguna duda para que demos estos minutitos para dudas y reflexiones finales. Yo Yo, voy a estar yo muy solo de quiero, ay, perdón, no sé quién. No, Yo soy nada más breve, ¿eh? preguntar cuál respuesta es la correcta. Bueno, a lo mejor no es que sea la correcta, pero cada vez que pregunta, no sé, un niño, una niña, que ha perdido algún ser querido, ¿y por qué se fue? ¿Y dónde se fue? Y entonces siempre nuestra respuesta común es que se fue al cielo, pero creo yo que hasta ahí quedó la respuesta, pero creo yo que obviamente se queda como, pues el cielo y ¿qué es? ¿Una estrella? ¿Un lucero? O sea, es como poder dar una respuesta más coherente, de tal forma que quede, que no quede con la duda, sino que sepamos dar una buena respuesta. Gracias. Muchas gracias, Aurelia. Voy con esta respuesta y ahorita vamos contigo, Liliana. Fíjense qué importante esto que nos comenta Aurelia, porque los niños no procesan, pues, por ejemplo, la muerte de la misma manera que nosotros la procesamos, ¿no? Hasta antes de los 7 años, por supuesto, esto va a depender de las experiencias del propio niño, ¿no? De su propio contexto de vida, porque seguramente las pérdidas que hayan marcado su vida, pues también van a determinar su madurez en ese proceso, pero digamos que en un niño promedio, antes de los 7 años, no hay conciencia de la permanencia de la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos caer en el error de decirle, pues se fue de viaje, ¿no? Y como ellos no tienen esta conciencia de permanencia de la muerte, sí pueden entrar en un conflicto de no entender exactamente qué está pasando, ¿no? Entonces sí es muy importante que obviamente respetando creencias y demás que estén en torno del niño, pues sí podamos ser lo más honestos con ellos. Yo creo que un buen ejemplo que nos permite explicar esto es trabajarlo con metáforas de la naturaleza, ¿no? O sea, el que ellos entiendan que la muerte o la pérdida justo a través de la naturaleza, ponerles ejemplos de este tipo que les ayude de manera más concreta a entender lo que está pasando, pero siempre explicar en su propio lenguaje lo que significa la muerte, lo que significa despedirnos, la importancia de participar en los rituales es fundamental. Hoy tenemos una cultura en donde al niño se le saca de todo esto. Y ese es uno de los errores más graves que tenemos, porque entonces, una, no los hacemos partícipes de la comunidad, ¿no? Dos, no les ayudamos a ir construyendo esta conciencia de lo que significa enfrentarnos a la muerte, enfrentarnos a la pérdida. Entonces, sí es muy importante que en ese sentido usemos las palabras adecuadas al nivel, ¿no? Es que sí le tengo que decir que se murió su abuelo, sí, ¿no? ¿Y qué es la muerte? Sí, hay que explicárselo. No lo va a entender a lo mejor de manera simple porque les digo, está esta parte de la impermanencia, pero en la medida en que pusemos ejemplos con la naturaleza va a ser más fácil digerirlo para ellos. Ujú.
Sí, ahora sí, adelante, Liliana. Adelante, adelante, Liliana. Discúlpanos, ahora sí te toca a ti. No sé si mientras Liliana se anima, si alguien más quisiera comentar. Yo les quiero comentar, antes de pasar por esa etapa, ya he pasado por otras etapas de duelo con mis personitas con discapacidad intelectual. Y, y hay algo que a mí me parece importante. Y les digo que solo la materia se va. Les toco los hombros y les pido que empiecen a respirar y se relajen un poquitito. Y les digo, hay una esencia. Esa esencia es la que no perdemos. Y esa persona que se fue está en ese corazón, en ese latidito, en ese respirar que nosotros tenemos, en esos pensamientos bonitos que tenemos de ellos. No hay que perderlos. La esencia es ese sabor que a veces no alcanzamos a decir cómo es, de qué manera es, pero lo sentimos y es muy importante porque da mucha tranquilidad. Muchas Listo. gracias. Muchas gracias, Lupita, por esas palabras. Muchas gracias. Y creo que como que Liliana tuvo algunos problemas de red porque vi que la perdimos y después entró, pero no sé si ahorita ya esté por aquí. O bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, adelante, Ángel. Hola, ¿me escuchan? Claro que sí, Ángel. Yo quería preguntar, como tal, trabajo en un asilo. Entonces, bueno, pues estamos acompañando aquí a las residentes. Y uno de los problemas que más nos encontramos es a veces que las residentes, pues a veces les cuesta, a veces ya aceptar que necesitan ser cuidadas. Entonces yo siento que hay como este tipo también de pérdida para ellas, en las cuales pues ya les implica de por sí que salen, tienen una pérdida que salen de su casa, salen de su entorno, ingresan aquí. Igual pues intentamos nosotros acompañarlas, darles atención, pero no sé si hay algunas herramientas específicas que igual puedan ayudarnos a nosotros a poderles darles a lo mejor una mayor claridad del por qué sí necesitan ser cuidadas, por qué están en esta casa. Prácticamente esa es mi pregunta. Claro, muchas gracias, Ángel. Mira, yo creo que es fundamental justo reconocer, ahí viene la parte de la validación del duelo, ¿no? Primero, el cómo se siente la persona. O sea, si ella siente que hay una arbitrariedad en el ámbito de que la sacaron de su casa y de que ahora la llevan a cuidar, es reconocer esa parte, aunque nosotros sepamos, ¿no? En el plano de nuestra función como cuidadores o el plano médico o demás, que esa persona ya no puede vivir sola, es importante reconocer justamente su propia experiencia de duelo, ¿no? No hay que invalidarla jamás. Entonces, creo que si nosotros nos posicionamos desde ahí, ¿no? Y reconocemos el hecho de lo que está viviendo, va a ser más fácil que esa persona pueda tener herramientas también para integrarse. Creo que todo se trata de cómo vayamos construyendo ese entorno y tiene que ser absolutamente respeto. En el caso de los adultos mayores, y esto pasa con los hijos, ¿no? En un primer instante, vamos infantilizando al adulto, ¿no? Y en ese Sí, claro. sentido, vamos llevándolo a una situación donde vamos invalidando, pues no solamente sus capacidades, sino lo que siente. Entonces, reconocer esa parte te va a dar un resultado diferente totalmente. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Alguien más que quisiera comentar? Además, yo quiero agregar algo, Ajá, preciosa, y lo acabo de vivir hace poco. ajá,
hace un mes estuve al borde de la pérdida de mi mami, ¿no? Entonces, cuando vi a la geriatra, que fue de inmediato, la atendió, hizo cambio de medicamentos, al estar platicando con mi hermana conmigo y nos dijo, ¿qué hace ella? ¿En qué se ocupa? Entonces, para esto quiero comentarles, mi mami es una persona que no camina, ella perdió movilidad en su fractura, en su cadera por una fractura, entonces se la pasa postrada en una cama. Y entonces contesta mi hermana, es que borda. Y entonces nos vuelve a repetir la geriatra, no estoy preguntando una actividad ocupacional. Estoy preguntando qué hace, en qué se ocupa. Entonces nosotros descubrimos y nos volteábamos y nos reíamos entre nosotras que si no quieres comer, a ver, corazón, y te vamos a dar en la boca. A ver, no te peinas, bueno, te vamos a peinar. Y decía, no, empezó la geriatra. A ver, por favor, Gloria, tú estás muy bien, muy bonita, tú te tienes que peinar, tú tienes que lavarte tus propios dientes. Y ustedes decían, supervisen y que colabore, que se mantenga ocupada. Ella tiene 85 años. Y decíamos, ¿ocupada? Sí, ok, no se puede mover, ¿verdad? No. Ok, bueno, hacer gimnasia. ¿Qué? Y decíamos, ¿cómo? Bueno, hay programas en YouTube donde hay que buscar gimnasia para ella, para que en un momento dado su cuerpo se ejercite de alguna manera. Otra, bajen la ropa del tendedero, llévensela y denle. A ver, aquí están los calcetines, doblas los pantalones y hay que ponerle un trabajo, algo donde ella se mantenga activa, se sienta nuevamente útil y viva, porque sí pierden ellos ese amor a la vida, ese sentir. Y reflexionándolo, tenía razón, y nos la hizo. Le pusimos, bueno, mi hermana le puso el programa y empezó con supuestamente con sus ejercicios y empezó. 1, 2, 3, 4, ya me cansé. Ya la otra vez insistíamos. Nos ha visto la cara, definitivo, pero nosotros seguimos insistiendo. Ya no son 4, ya son 6, porque dice que se cansa o porque no le gusta. Pero en un momento dado hay cosas en las que tenemos sí que involucrarnos, de alguna otra manera mantenerlos con su cabecita ocupados, que se sientan útiles y que no les quitemos efectivamente esa etapita de adulto, aunque sea menos, pero que le sigamos dando, porque nosotras lo descubrimos, la tratábamos como una nena. Es nuestra niña pequeña, así la estuvimos tratando. Nos cuesta mucho trabajo salir de esa nube, pero no es imposible. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Lupita. Pues sí, así es, ¿no? Hay que ayudar. Y bueno, ya tenemos por acá a Liliana que nos está escribiendo en el chat. Y déjenme ver qué dice. Muchísimas gracias. Ay, qué amable, qué linda por tus palabras. Sí nos dimos cuenta que tenías temas de internet. Si quieres hacer tu pregunta por el chat, con todo gusto la respondemos. Pero bueno, creo que se nos desconectó otra vez, pero muchas gracias, Liliana, por tus palabras. Pues, Joshua, no sé si quisieras ir cerrando o comentar algo más. Claro que sí, profesora. Pues creo que yo me quiero enfermar, pero le agradezco mucho el tema que nos impartió el día de hoy. Me parece que pues es importantísimo. Yo creo que no solamente para las personas, bueno, creo que todos en algún punto
dedicamos parte de nuestra vida a cuidar a alguien y, como bien lo decía, cuidarnos también a nosotros mismos. Entonces, es un proceso necesario el ubicar y el saber cómo estos procesos, como bien lo decía, pues no se viven hasta el momento que los estamos experimentando. Y que tengamos estas herramientas que de alguna manera, como ya lo platicaba cada uno de los participantes, pues hasta el día que lo vivamos, pues yo creo que ya sabremos cómo reaccionar. Pero el que tengamos algunos elementos, pues creo que nos va a funcionar bastante bien. Muchas gracias, maestra. Le agradezco mucho por el tema impartido. Quiero ahora también pasar de este lado, porque pues no nos vamos a ir sin darle pues un agradecimiento por parte de la Junta de Asistencia Privada, y este reconocimiento va a la doctora Lorena Beatriz Garcés Cepeda por haber impartido la actividad de capacitación, el rol del cuidador frente al duelo. Este reconocimiento va a nombre de la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales. Como siempre, pues ahí se lo voy a estar haciendo llegar por correo electrónico. También le quiero agradecer a cada uno de las personas que nos acompañaron de las instituciones y, como siempre, por su participación en la actividad del día de hoy. Muchas gracias y pues que pasen un excelente jueves, que tengan un excelente día y ya casi fin de semana. Muchísimas gracias, hasta luego.